Bienvenidos todos y todas a un nuevo programa de En la Balanza. Hoy vamos a comenzar con un programa especial dedicado también al tema electoral, porque ya arrancamos en la carrera de elecciones para la Asamblea Nacional de periodo 2021-2026. Y digo esto porque independientemente que hayamos pasado ya la fase de registro electoral con anterioridad, es sin duda en nuestra cultura electoral, en nuestra cultura democrática, que es con el momento de la postulación, de la fase de postulación, que nosotros arrancamos a debatir y a discutir los temas vinculados a la elección venidera. Para eso tenemos hoy además un invitado muy especial, un amigo, un hermano muy querido, que es Winston Vallenilla. Bienvenido, Winston, a tu programa En la Balanza. Gracias, gracias. Yo te pido que ya puedas retirarte el tapabocas, tenemos mucho cuidado, hemos mantenido medidas de seguridad, pero bueno, para hablar es un poco complicado. Hacemos caso al distanciamiento, eso sí. Gracias por la invitación a tu programa En la Balanza, me encanta. Extraordinario programa en defensa de la patria y de la verdad. Tú eres una mujer ejemplar, Olga. Estamos orgullosos de ti. Además de que tengas este programa aquí en TVS, que sonríe con toda Venezuela. Hablando de TVS, bueno, 6 años en TVS. Pues yo quería decirlo, Winston recientemente estaba liderando este gran proyecto que es TVS, designado por el presidente Nicolás Maduro, pero yo quiero intervenir para decir que yo estoy muy contenta, porque además en las nuevas designaciones de cargos, que la mayoría son mujeres, tenemos también a Marlene de Andrade, compañera de este equipo grande de TVS, comunicadora social, reconocida actriz y por supuesto una mujer de compromiso que te ha acompañado además en este sueño de construir TVS. Felicitaciones a Marlene de Andrade desde todo el equipo de producción de En la Balanza y bueno, nada, cuenta con nosotros porque vamos a seguir trabajando en función de garantizar esta ventana por las vías que sean, porque sabes que nos bloquean sí. A cada rato, por las vías que sean, para llegar hasta ustedes, hasta sus hogares y poder tener elementos de análisis para entender el panorama nacional e internacional en lo que corresponde a la política y al derecho. Bienvenido, Winston, ahora sí, nuevamente gracias. A tu programa. Definitivamente el camino es el amor. Ya tocando el tema de Marlene, mi señora esposa, que ahora está al frente de TVS, quiero saludar a todos los trabajadores y a las trabajadoras. Gracias por su compromiso y entrega durante estos 6 años, donde hemos tratado de hacer un canal generalista al servicio de la familia, con más de 41 producciones nacionales independientes, producciones propias. Sabemos que falta mucho por hacer, pero estoy seguro de que con una mujer en las riendas de TVS, pues todo va a funcionar mucho mejor. Aquí somos una familia. Yo no tengo ninguna duda. Mucho. Y bueno, mira, además... para agradecer, antes de traer el tema, además 15 años de matrimonio, de feliz matrimonio con 2 hijos bellísimos. Gracias. Winston Alexander y Winston Esteban, mis 2 hijos, a quienes le mando un abrazo cariñoso y caluroso. Y tengo una hija grande de 28 años, Dulce María, que ya se casó y todo. Así que en cualquier momento, que está aquí es abuelo. Entramos en otro... no hablemos de eso. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Yo quisiera, Winston, tocar un tema muy importante, y es el siguiente. Estamos ya en el medio de la carrera electoral, tú eres candidato para la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, por eso te separas del cargo, como establece la Constitucional Ley Orgánica de Procesos Electorales, para asumir esta tarea electoral en este momento, camino al Poder Legislativo. Pero hay un tema que yo creo que tú analices con nosotros en este programa, y es el tema de lo que ha significado el diálogo estos últimos 5 años, pero sobre todo en los últimos 2 años, que ha sido muy frecuente el abrirse mesas de diálogo para poder llegar a acuerdos, incluso con factores que tenían actuaciones de naturaleza terrorista. Estamos hablando del diálogo en Noruega, estamos hablando del diálogo en República Dominicana y finalmente el diálogo con un sector de la oposición que tiene trayectoria democrática, que conoce las reglas del juego democrático y que creen en la institucionalidad. Haznos un análisis de qué ha significado en medio de esta carrera electoral y llegar hasta aquí después que hemos luchado tanto por construir espacios de diálogo. Vamos a leer este
título 1 de los principios fundamentales de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Dios bendiga a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, sí, primero, saludar a toda la familia venezolana, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Sí, estos años han sido muy difíciles, han sido años muy duros para todos los venezolanos y las venezolanas, donde los diferentes sectores, el pueblo, los servicios públicos, hablamos de los intelectuales, hablamos de las mujeres, de los hombres, de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes, de los profesionales, de la familia en general, se ha visto afectada por esta injerencia que hemos tenido con nuestro enemigo, que ya es reconocido, es público, notorio, comunicacional, que es el imperio norteamericano. Así es. Donde sus voceros lo han hecho público. Elliot Abrams, Bolton, lo han dicho públicamente, que su objetivo principal es hacer sufrir al pueblo de Venezuela con el único objetivo de doblegarnos, pues. ¿Sí? Sanciones, bloqueo financiero, bloqueo criminal, el robo descarado a raíz de que perdimos la asamblea en el 2015. Ya veníamos desde el 2014 con las guarimbas, donde por el color de la piel de una persona, por ser del pueblo, por creer que pertenecía a un partido político, por parecer que era chavista, entonces fue quemado vivo. Ahí vemos lo peor de la antipolítica. En el 2015 perdimos lamentablemente la asamblea. De 24 elecciones, porque somos campeones electorales, de 24 elecciones hemos ganado 22 y vamos rumbo a la elección número 25. ¿Para qué ha servido la Asamblea Nacional desde el 2015? Bueno, mira, Citgo, empresa en Estados Unidos que nos producía divisas para invertir en lo social, se la robaron. Monómero, que nos producía divisas para invertir en lo social, nos la robaron. El oro que tenemos en Inglaterra, más de $1.000 millones en oro, se lo robaron. Más de 30.000 millones de dólares que teníamos en los bancos de la nación, se lo robaron. Entonces, hemos vivido todo este desastre que quedará escrito para la historia y quedará en el corazón de los venezolanos como uno de los momentos más lamentables que ha vivido nuestro hermoso país, nuestra gran nación bolivariana. Porque si algo tenemos los venezolanos y venezolanas de bien, es que amamos lo nuestro. Bueno, y el comandante Chávez nos enseñó a amarlo aún más, eso hay que decirlo. Así es. Ahora, vimos, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro Moros, que es el presidente de La Paz, ha llamado más de 600 veces al diálogo. Vimos el diálogo en Noruega, vimos también un capítulo que es inolvidable, el diálogo en Dominicana, estaban de intermediarios el presidente Danilo Medina de República Dominicana, el expresidente Zapatero, se habían llegado a unos acuerdos en lo electoral, en lo político, en lo social, en lo económico, en beneficio de la nación, y el capítulo donde le dan la patada a la mesa, porque como son son agentes, son operadores unos políticos. agentes, operadores políticos del imperio norteamericano recibieron la llamada, mira, párense de ahí, ¿no? Porque yo creo que al final lo que querían era seguir ganando tiempo para sus intereses oscuros en contra de nuestra nación. Al final esos acuerdos quedaron ahí plasmados, se firmó por parte del gobierno nacional, del gobierno venezolano. Y todas estas vivencias oscuras, tristes, donde pretenden doblegar nuestra moral,
haciendo sufrir a nuestro pueblo como ellos lo han hecho público, notorio y comunicacional. No es Winston Vallenilla que lo está diciendo, lo dijo Elliot Abrams, lo dijo Bolton. Eso ha traído como consecuencia que otros sectores de la política tradicional no se han sumado al golpe de Estado, al intento de magnicidio, a las guarimbas y a todo esto tan terrible que nos acontece. Y bueno, se sentaron a un diálogo nacional en el Palacio de Miraflores, en la Casa del Pueblo, promovido por nuestro presidente, y ahí los acuerdos se hicieron realidad. Tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Felicito a su presidenta y a la directiva. Tenemos la Constitución que nos indica que el 6 de diciembre debemos hacer por legalidad, porque así lo indica la ley, las elecciones de la Asamblea Nacional que estaba al servicio de intereses foráneos y que debemos nosotros pues recuperar para los intereses de la nación. Entonces eso está aquí y la legitimidad nos la dará nuestro pueblo, la familia, con el voto. Con su voto. Yo te pregunto, Winston, tú me estás hablando del gran sufrimiento que hemos padecido todos los sectores por el bloqueo financiero y comercial, por el ataque y el asedio permanente, no solamente, digamos, en lo material, sino también incluso en lo psicológico. ¿Cómo debemos ver el diálogo entonces? ¿Eso ha sido un aprendizaje político? ¿Qué ha significado para la historia nuestra? Este periodo en el que el presidente una y otra vez ha llamado al diálogo hasta llegar a este momento donde se concretaron, por lo menos con algunos de los sectores, se concretaron digamos que los elementos para seguir adelante con un proceso electoral. Según ellos, porque no reconocían a la autoridad electoral, que valga decir, nuestro sistema electoral es el más vanguardista de toda la región, inclusive reconocido universalmente y el más auditado. Eso lo haremos más adelante con nuestro invitado Winston Vallenilla. Pero por ahora quiero que nos hables porque tú eres un hombre de diálogo, tú eres un comunicador por naturaleza, tú has sido también víctima de diferentes ataques, que eso también lo conversaremos a lo largo del programa, pero me gustaría saber, ¿qué opinas tú? O sea, ¿el diálogo realmente es la única vía? ¿Es la política? ¿Qué mensaje le darías tú a esos sectores que nos están viendo hoy y que no comprenden por qué hemos abierto tantos espacios, que no comprenden por qué el presidente ha sido tan magnánimo con el indulto, que no comprende que siempre estemos poniendo la otra mejilla? El gran aprendizaje es ¿qué ha construido la oposición en estos 21 años? ¿Cuáles son los logros de la oposición en estos 21 años? Ninguno. Pero no vamos a entrar todavía en esa materia. Sí, el gran aprendizaje es que el diálogo es el camino. Así es. La única manera de construir es a través del diálogo, es a través de la diversidad, es a través de la pluralidad, que todos nos veamos involucrados y nos entreayudemos para construir una sociedad para todos y para todas. Entonces, ese ha sido el gran aprendizaje que nos ha dejado todos estos conflictos, todas estas pugnas que no le han traído nada bueno al país. Ahora, la ventaja, Winston, es que el recuperar la Asamblea Nacional, por supuesto, recuperamos un espacio natural para el debate político, aunque tengamos una democracia protagónica con otros espacios, estemos construyendo el Estado comunal poco a poco, sabemos que ese espacio es relevante porque ese espacio dio legitimidad, falsa legitimidad a todo lo que tú mencionaste del robo de Citgo, de monómeros, de la falsa autoproclamación de un presidente de un gobierno que no existe, de un procurador inexistente que fue el que se prestó al fraude. O sea, vamos a recuperar la soberanía. No solamente es un tema de recuperación política, de recuperación del chavismo o de quienes apoyan al gran pueblo patriótico, quienes creen en el gran pueblo, sino es una recuperación de todo aquello que significa en nuestra Constitución y en nuestro republicanismo bolivariano la soberanía y la autodeterminación. O sea, va más allá de elegir a Winston Vallenilla, es elegir por la patria. Además también, y perdona porque hay que recordar que gracias a la Constituyente, a la Asamblea Nacional Constituyente,
nosotros logramos la paz. Sí. Y hay que ver todo lo que hicieron para que la gente no fuera a votar, llamando a la abstención, trancando las calles. Ellos siempre... Quemando casas. Quemando casas. Y la gente hizo lo imposible, cruzaron ríos por montaña, hicieron lo que tuvieran que hacer por ir a votar. Y gracias a Dios se ha cumplido una de las premisas de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la paz. Fue una paz relativa, porque pensamos que íbamos a agarrar el toro por los cachos, porque nosotros hemos ido derrotando cada uno de los golpes que ha intentado darnos el imperio norteamericano, sus aliados y los agentes que tiene aquí infiltrados en nuestra patria. Porque después vino el contrato mercenario que firmaron con Silvercorp, y que pretendían matar a nuestro dirigente, matar al presidente. Que te interrumpa, acaba de salir una noticia que Silvercorp además tiene un gran hotel en Colombia. Ellos ya tienen rato negociando con la oligarquía colombiana para comentarles, ¿no? O sea, estos mercenarios tienen rato trabajando con el gobierno mercenario de Colombia. Bueno, nuestros hermanos colombianos, nuestro abrazo, nuestro cariño con el pueblo de Colombia. Es lamentable lo que ha ocurrido ahí durante tantos años y cuánta gente no ha muerto, campesinos, personas que defienden los derechos humanos. Todas las semanas matan gente en Colombia. El mundo al revés. Colombia nos acusa de narcotráfico y el primer país productor de droga en el mundo es Colombia, pero nadie habla de eso, todo el mundo se hace el tonto. Ni nadie habla de los carteles de Estados Unidos. Ni nadie habla de los carteles y que es el primer consumidor de droga en el mundo de Estados Unidos, y con esa gran cantidad de bases que tienen en Colombia, y todos los años los cultivos crecen, y entonces los narcotraficantes es el gobierno venezolano. Ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Ese es otro tema, pero aquí hay un elemento que tú acabas de mencionar, que fue la unidad en la diversidad. Yo quiero dejar esta reflexión para seguir en el próximo segmento. Tú conoces de televisión muchísimo más que yo y sabes que tengo que ir a un corte. Nos vamos a un corte y volvemos con Winston Vallenilla, candidato a la Asamblea Nacional. Nos vemos en el próximo segmento para hablar con él de la unidad en la diversidad, que fue un tema que tú sacaste y es importantísimo seguir hablándolo. Retornamos con nuestro programa En la Balanza con nuestro invitado de hoy, nuestro hermano y candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Nuestro amigo Winston Vallenilla, que además está en esta, no es la primera vez, pero ciertamente dedicarse a la carrera electoral para un poder legislativo tiene tiene sus derroteros. Hablando de Miranda, hay que saludar al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, y felicitarlo por su extraordinaria labor. Qué bueno que pudimos rescatar ese estado que antes estaba dedicado a la guarimba y abandonado, y sus ciudadanos abandonados en todo lo que son las políticas públicas y urbanísticas. Y ahora ese estado ha cambiado, lamentablemente todas las circunstancias que nos toca vivir, pero el gobernador tendiéndole la mano a los diferentes sectores y hacer de Miranda uno de los estados más productivos del país. Además, Miranda tiene los tambores de Barlovento, la parranda de San Pedro, los diablos danzantes del Yare, tiene una riqueza cultural hermosa. Y además los mirandinos y las mirandinas, los ciudadanos y ciudadanas de ese estado, los vecinos, porque son vecinos, son gente extraordinaria. Bueno, también los de otros estados son muy Claro, claro, por supuesto, pero hablaba como candidato a Miranda, tengo que hablar de mi gente de Miranda. Dios me los bendiga. Bueno, ahora sí vamos a... Tú mencionabas, Winston, en el segmento anterior, varios temas que yo quiero desarrollar contigo. Primero, me estabas hablando, porque recordemos, entre otras cosas, que nosotros llegamos, como dijimos anteriormente, al proceso electoral con una serie de derroteros, entre ellos con falsos problemas que se fueron construyendo, que se fueron dirigiendo, planificando. Entre ellos la guerra económica en el 2015, que nos llevó a las colas,
que nos llevó al tema de competir, no con el candidato, con el proyecto histórico, con las visiones del proyecto histórico, sino que nos llevó a competir con la guerra que nos tenían en ese momento del 2015, que nos hizo perder la asamblea porque no reconocíamos el enemigo. Hoy es otra elección, ya nosotros tenemos claramente identificado al enemigo y sabemos lo que significa perder la Asamblea Nacional. Significa perder las reservas internacionales, poner en peligro la paz de la República, poner en peligro la salud del pueblo venezolano, porque además ahora en pandemia, hay que decirlo, cuesta muchísimo que el Estado venezolano, con los pocos recursos que tiene disponibles gracias al bloqueo, pueda garantizar, y lo está garantizando, todo el tratamiento, tanto para el sector público como para el sector privado, para cada uno de los pacientes COVID-19 que son víctimas de este virus, que no sabemos si es guerra bacteriológica o no, pero está allí y los tenemos que enfrentar con toda la unión de todas las fuerzas sociales y políticas que hacen vida en Venezuela y que ahora se ven limitadas por todo el deterioro nacional que generó la Asamblea Nacional durante 5 años. Yo quiero preguntarte, tú como comunicador, como hombre de la política ahora, ¿qué logro político consideras tú que nos dejó o que les dejó esa Asamblea Nacional a sus seguidores? Mentiras, engaños, decepción, abandono total y absoluto. El único logro que tiene la Asamblea Nacional es que ha despertado la conciencia en su gente. Nosotros estábamos claros, sabíamos cuáles eran sus intenciones. Desde que asumieron la Asamblea Nacional dijeron en 6 meses se va Maduro. Así. Y que utilizaron toda su política, y hay que recalcarlo y repetirlo, para el robo de Citgo, el robo de monómeros, los 30.000 millones de dólares, los 1.000 millones de dólares en Inglaterra, y destruir la nación, la antipolítica. Entonces no tiene ningún logro. Por eso te decía yo con anterioridad, ¿cuáles son los logros de la oposición en estos 21 años? La desunión, el odio inoculado hacia sus seguidores, la falta de promesa, la falta de una dirigencia seria al servicio de la patria, de los intereses del país, de los intereses de los venezolanos. Así. No, lo que ha quedado es una gran decepción en todos los venezolanos. Y eso ha ayudado a reencontrarnos. Eso es importante. Toda esta problemática, lo que nos pone a pensar de forma individual a cada uno de los venezolanos, es vamos a seguir peleando entre nosotros para los beneficios de un grupito. Porque cuando hablamos es que de la además oposición... todo eso que mencionas que va en el bolsillo no de la oposición. No, y no podemos meter a de los 3 seguidores. familias. Y no podemos meter en la oposición a sus seguidores. Nadie se beneficia. No, los seguidores son... Víctimas también. Las víctimas. Como nosotros. Los seguidores son las víctimas. Entonces, reencontrarnos, entender que así no vamos a construir un país con delincuentes, haciendo antipolítica y al servicio de otros intereses, que las decisiones de los venezolanos las tomamos los venezolanos con respeto a la Constitución. Es que estas elecciones, Winston, son muy particulares. Te va a tocar, digamos que en esta campaña, cuando comience la campaña, todavía no estamos en campaña, así que no estamos todavía bajo el régimen de la normativa que regula los términos de la campaña electoral. Comienza el 10 de noviembre hasta el 3 de diciembre, 4 días antes de la jornada electoral. Hay lo que llaman en nuestra región un silencio electoral, son días de silencio electoral, ya no hay más campaña. Pero por ahora no estamos todavía en campaña, sin embargo es interesante conocer cómo piensan los postulados a esta elección. Pero esta elección es particular porque aquí no estamos solo eligiendo a las personas, estamos recuperando el poder legislativo. O sea, estamos hablando de que tanto el chavismo comprometido con el pensamiento, el proyecto de Bolívar, que luego llevó adelante Chávez, como sectores de la oposición que creen en la institucionalidad democrática, estamos en una carrera para recuperar lo que significaba ese espacio para la estabilidad política de la nación. Es decir, estamos
votando por la estabilidad del país, no solamente por un Winston Vallenilla en Miranda, que es el candidato que los electores de Miranda, por supuesto, van a sufragar por ti, pero también van a sufragar por algo más allá, que es sostener la soberanía de la nación frente al brutal ataque. Los hombres y las mujeres hacen la historia que las condiciones de la realidad le imponen. Como hablábamos hace unos instantes, reencontrarnos, saber que el único camino es juntos. Ven, vamos juntos por Venezuela, recuperar la institucionalidad de la democrática de la Asamblea Nacional, ponerla al servicio de los diferentes sectores de nuestro país, legislar en favor de ellos, escuchar sus propuestas, llevarlas a cabo. Estos 5 años han sido perdidos. 5 años de una Asamblea Nacional inoperativa, o sea, que no tiene ningún logro, como tú lo has dicho, donde han utilizado desde hace muchos años y han invertido millones y millones de dólares en eso, en campañas para desmoralizar al venezolano, para diabolizar, bueno, son o ya demonizar, tenemos 20 años en eso. Sí, o demonizar el proyecto socialista. Y lo veíamos desde, bueno, desde antes de Chávez o cuando ya Chávez iba a asumir el poder. Sí, en el año más o menos, en el año 98, que le decían a la gente, mire, tenga cuidado porque el socialismo le va a quitar su casa. Si usted tiene 2 casas, le quitan una. Y si usted tiene 2 carros, le quitan un carro. Y si tiene un cuarto, le meten a alguien en el cuarto y le van a ideologizar a sus hijos. Y bueno, terrorismo mediático para destruir a la revolución ya cuando iba apenas a comenzar. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál era la gran realidad? Que con los créditos indexados, las cuotas balón, entonces no, era que con las hipotecas hasta el final, si tenías 2 casas, perdías la casa. Y si tenías 2 carros, entonces perdías el carro. Para poder pagar el crédito. Para poder pagar el crédito. Entonces, ¿quién era el que realmente te estaba quitando cosas? La banca. Así es. Pero no hemos visto nunca que hagan, exacto, que hagan propaganda o que sí, que le hagan critiquen campaña o que hagan campaña al sistema financiero. Entonces, hemos tenido durante estos 21 años mucho de eso. Eso es lo que yo llamaba, y tú lo mencionaste en el segmento anterior, esos fraudes que construyen la oposición en el imaginario de la oposición. O sea, la oposición de verdad creyó que le iban a quitar la casa o le iban a quitar el carro y no se dan cuenta que quien le estaba quitando era la banca y no había ninguna amenaza por parte del proyecto socialista. Sí. Yo te dejo esta pregunta porque me están llamando ya a un corte. Que no quiere decir que nosotros dentro de la revolución, porque una revolución es para reinventarse, a veces hay crisis de ideas y que no se hayan cometido errores. Eso no se puede esconder. Claro. Ahora, hay que rectificar lo que se tenga que rectificar y es lo que ha estado haciendo el presidente Nicolás Maduro Moro, corregir y avanzar, pero por el bienestar común de todos los venezolanos. Ahora sí. Yo de todas maneras, Winston, como tenemos que ir a un corte, te dejo en el aire esta pregunta. O sea, realmente, primero porque hay muchos que nos están viendo que no están convencidos del todo, a pesar de que todo está en la mesa, como dice Estados Unidos y como dice la oposición. Ahí está todo servido, los actos terroristas, los ataques, pero hay que seguir trabajando en la concientización. Y uno de los temas que tú lo sacaste en el segmento anterior es el tema del fraude y de la mentira. Y eso tiene que ver con lo que acabas de mencionar, el tema de que te amenazo y te creo un enemigo falso, diciéndote que esos comunistas, esos izquierdosos, esos socialistas te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro, cuando ha sido todo lo contrario y cuando tú ves objetivamente quiénes son los que te quitan de verdad la casa. Pero eso vamos a hablar en el próximo segmento con nuestro invitado, Winston Vallenilla, que nos acompaña hoy en La Balanza. Vamos a un corte.
Nuevamente retornamos con nuestro programa En la Balanza con nuestro invitado especial de hoy, Wyston Vallenilla, candidato a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Wyston, tú dejaste varios elementos en el aire y yo también te dejé una pregunta en el aire en el otro segmento, que estaba vinculada a esas falsas construcciones de enemigo que han hecho desde la oposición. Por ejemplo, con el caso que tú mencionabas de te quito la casa, te quito el carro, construyo en el otro un enemigo que me amenaza, porque la idea es trabajar psicológicamente desde los medios de comunicación para dividirnos, para separarnos, para enfrentarnos y que aquel que me adverse sea mi enemigo y no mi adversario político. Y eso fue lo que se fue construyendo en el tiempo, sobre todo en la oposición. Hoy, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo los sectores de la oposición pueden darse cuenta fácilmente, por ejemplo, el caso de la campaña que mencionaste de Te quito la casa? O sea, ¿cómo pueden darse cuenta? ¿Qué elementos les podemos aportar para que comprendan que quienes les han querido quitar su casa son sus propios financistas de sus grupos políticos? Estamos hablando de la banca, como tú bien mencionaste la vez pasada. Y la Asamblea, durante los 5 años, también lanzó una ley para quitarle la vivienda a los propietarios de la Gran Misión Vivienda, a los adjudicados. Háblanos un poco de qué elementos debería tener el elector en este momento en que tiene que replantearse por quién votar y para qué votar, sobre todo para qué votar porque los han llamado mucho la atención. ¿Para qué votar? ¿Qué elementos de reflexión sobre el enemigo deben tener? Es decir, no somos enemigos. ¿Qué es lo que podemos decirle a estos sectores? Reencontrarlo. La belleza está en la diversidad, en la pluralidad, en que todos con una misma idea, un mismo propósito, trabajemos en unión por el país, que es lo que pide a gritos. Bueno, además eso está en la En Constitución. la Constitución, en el plan de la patria. Así es, está clarito allí. ¿Y qué pasó en la Constituyente? En la Constituyente estaban todos los sectores ahí reflejados. La sexodiversidad, veíamos a los campesinos, a los cultores, a los intelectuales, a los empresarios honestos, a las mujeres, a los adultos mayores, o sea, a la juventud, todos ahí representados, que es lo que se quiere ahora en la nueva elección, el 6 de diciembre, de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora hay muchas más oportunidades de verse representados ahí, de 167 a 277 diputados. Eso es bueno, vamos a tener varios programas, Wyston, para que sepas explicando el tema electoral y los detalles, pero es bueno lo que tú dices, ¿no? O sea, estamos viendo en los postulados, por lo menos, del gran pueblo patriótico Simón Bolívar, que la experiencia de la Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a la representación de la diversidad dentro del chavismo, dentro de quienes creemos en el socialismo, va a estar también aquí presente. Vemos personas de todos los sectores, incluyendo, en caso tuyo, que eres candidato a la Asamblea Nacional, también eres artista, vienes del mundo de las empresas, de la actuación, o sea, tú eres parte de un sector importante que va a participar allí a desarrollar esta Constitución, viéndola como tu sector además lo visualiza. La gente quiere una política de acción, no de hablar y no hacer, es hablar y hacer, es ser sentipensante, pensar y sentir, sentir y pensar, y que sean hechos reales, resolver los problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es lo que quiere la gente, más allá de las ideologías políticas de un sector o de otro. Lo que quiere es que se resuelvan los problemas que hay, que lo sabemos todos. En nuestro país, que esos problemas han estado agudizados por un intento de derrocar a un gobierno legítimo, constitucional, y donde sabemos que el único objetivo es el sufrimiento, que es público, notorio y comunicacional, y doblegarnos para traicionar a un proyecto... Que es el proyecto de Simón Bolívar. Que es el proyecto de Simón Bolívar. Entonces, yo creo que toda esta situación tan difícil, lo que nos ha hecho es fortalecernos. Yo me siento como uno de los soldados de Bolívar. Tú has madurado, Wyston, sí, en lo político. Sí, ha madurado mucho. Yo debo reconocerlo y quizás por eso
un grupo de personas que me sentían de ellos, quizás por eso se sintieron traicionados, porque yo en aquella época no tenía, te estoy hablando Aquella de época hace, está hablando de... hace 8 años atrás, no tenía la conciencia política que tengo hoy en día. Y esa conciencia política, sin duda alguna, se la debo al comandante Chávez. Escucharlo, oírlo y comparar y ver. Y además en mis valores cristianos. Yo soy un hombre cristiano, yo soy un hombre de familia, donde las dificultades en la familia, por encima de las diferencias, se resuelven construyendo en el beneficio de la familia. ¿Y quién es nuestra familia? Nuestra familia es Venezuela. Sí. Es Venezuela nuestra familia. Y entre todos debemos poner nuestras actitudes, nuestras aptitudes en beneficio de ella. O sea que si yo te pregunto, Winston, como candidato a la Asamblea Nacional, pensando también en aquellos confundidos, porque nosotros también estamos invitando a participar a los confundidos. Es muy importante que aquellos que hayan estado desmoralizados, incluso por sus sectores de oposición, sepan lo importante que es votar por la patria y también entiendan que se puede madurar y se puede llegar a un espacio de encuentro y de diálogo, aun cuando pensemos distinto. Hay un fin esencial, que es la garantía de la patria, la defensa de la soberanía. Tú pusiste un caso, que yo quisiera que tú me relataras un poco. El Winston de 1999, cuando le decían que le iban a quitar una casa o un carro, ¿pensaba alguna vez que era la banca, por ejemplo? No, yo también pensaba que era Chávez, que nos iba a quitar la casa y que nos iba a quitar y nos iba a meter a alguien en el cuarto. Yo fui víctima también de esa maquinaria mediática para no entender lo que estaba pasando. Y en estos 8 años yo he podido vivir y sentir lo que es verdaderamente un gobierno socialista al servicio de las mayorías y entender qué es lo que está pasando y por qué esta pugna que hay desde que el comandante Chávez accedió al poder, simplemente por nada más que por su descendencia de indio, de afrodescendiente. Ya por ahí empezaron a atacarlo. El hecho de no pactar con la oligarquía y con la burguesía, desde que empezó a gobernar. Y por eso viene estos 21 años de tratar de derrocar al proyecto y al sueño bolivariano. Y empecé a entender, quizás tampoco en eso, hace 9 años atrás no entendía eso del imperio y el imperio. Pero después que tú ves lo de Irak, que pasó en Irak, que dijeron que había bombas nucleares de destrucción masiva, y al final fue una mentira, y que murieron niños y niñas en nombre de la justicia y de la libertad. Yo quiero hacer un paréntesis, que eso es muy importante lo que estás diciendo, Winston, para quienes nos ven. En campaña electoral, el presidente Donald Trump acaba de decir hace 2 meses, sí, como cerca de 2 meses, que efectivamente los demócratas utilizaron la mentira de Irak para poder financiar un proyecto de guerra. O sea, como está en campaña electoral, quiere golpear a los demócratas, pero reconoce que Estados Unidos mintió para intervenir militarmente en Irak. Reconoce que Estados Unidos mintió, pero después viene Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y entonces a la fiscal que investiga de la Corte Penal Internacional, que investiga los crímenes de guerra en Irak, entonces la sancionan. La doble moral. No les importa, son los intereses de las élites. Son los mecanismos, los mecanismos de la amenaza. Y no decir Irak, Siria, Afganistán y así Libia. O sea, las atrocidades que ha cometido el gobierno norteamericano en el mundo son terribles. En Sudamérica, ¿cuántos intentos de golpe no han habido y cuántos no se han logrado? En Guatemala, en Perú, en Argentina, y así tanto en Colombia. Lo que pasó es cuando el presidente Chávez estaban haciendo el 28 de julio de 1954 fue el Bogotazo y la muerte de Gaitán. Y de ahí toda esta guerra que ha habido durante estos pocos de años. Entonces, la historia me ha fortalecido porque he logrado entender lo que pasa en el mundo. Y he podido entender que el mundo que debemos querer es el mundo
más humano, más humanista, al servicio de todos. Cuando hablamos de igualdad social, yo creo que la gente no entiende eso. Cuando hablamos de igualdad social, es que el humilde también tenga su casa, también tenga su carro, también tenga sus artefactos, también tenga su servicio. Eso es lo que hemos intentado. Eso es lo que se traduce al vivir bien de nuestro pueblo. Tener toda una cantidad de medidas de seguridad social, porque cuando nos vamos a lo que dijo Bolívar, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad, la mayor seguridad social y la mayor estabilidad política. Eso es lo que pretende el gobierno bolivariano y que, tú sabes que es difícil construir cuando la primera potencia del mundo te quiere destruir. Claro, te y tiene cuando asfixiado. hay personas que no son patriotas, que no aman a Venezuela, que no les duele la patria y se prestan para que tu nación que te vio nacer, tu tierra bendita, se entregue a intereses foráneos. Pero lo bueno, Winston, tú mencionas algo también muy importante que es parte del análisis en este proceso electoral. Recordemos que también toda esta jugada de haber dominado el poder legislativo para usarlo como plataforma contra el propio Estado-Nación y contra el pueblo, se hizo paralelamente con la guerra económica para obtener los curules que necesitaban allí. Eso también hizo que mucha gente migrara despotricando de Venezuela y que hoy la gran mayoría, si no quieren volver, ya lo han intentado por las fronteras Sí, ¿no? y ya están aquí miles de venezolanos de retorno, que además es un fenómeno mundial porque nadie en ninguna parte del mundo en medio de una pandemia Está regresando a su patria. Y además mucha gente, muchos hermanos Y menos venezolanos. se van diciendo que aquí no hay nada, que aquí el sistema no sirve. Que... Sí, y además que no entendían, esas personas que se fueron engañadas por sus Exacto. propios dirigentes, no entendían la palabra patria. Muchos, no sé por qué no les gusta la palabra patria, porque cuando uno dice patria uno la siente aquí en el corazón profundamente. Pero esas personas que regresaron en medio de la pandemia, de esos países que están, bueno, con sus números muy elevados y donde no hay un sistema de salud público, entendieron lo que es la patria. Porque además, tú sabes, uno de los grandes fracasos y que ha sido terrible para el pueblo de Venezuela, que ha logrado la oposición, desprestigiar al venezolano. No solo ciudadano de a pie. desprestigiarlo, sino llevarnos al límite de la xenofobia, Sí. con todas las consecuencias de muertes que acarrió y de desalojo de venezolanos en este momento de Aquí pandemia. el venezolano, O sea, una situación es dura. solidario, el venezolano es trabajador, el venezolano es la mejor gente del mundo y por eso regresaron nuestros compatriotas. Y yo estoy feliz de que hayan regresado. Y el gobierno venezolano les tendió la mano, no importa si eran chavistas o si no eran chavistas, si eran opositores, a qué bando pertenecían, no, vente para acá. Maduro, Maduro con su mano al frente siempre extendida, vente para acá. Aquí tienes los medicamentos, tienes tus medicamentos, aquí tienes tu comida, tienes aquí el sitio para donde estar, recupérate y vaya para su casa, tranquilo, con su familia. Porque si algo es Maduro, es un hombre del pueblo. ¿Y el hombre del pueblo qué hace? Proteger a la familia, hay que proteger a la familia. Esa es la única intención del gobierno venezolano. ¿Qué es lo que quería la oposición en toda esta Y pandemia? además, es la única intención que tiene esta constitución a la cual tú vas a estar apegado como candidato de la Asamblea ¿Qué es lo Nacional. que Aquí la querían? familia es muy importante. ¿Qué es lo que querían? Que nosotros acá tuviésemos unos números terribles De de contagiados. contagiados y de muerte en lo que es la pandemia Bueno, y el con COVID. el fenómeno de estos actos delictivos, los trocheros lograron Y ahí se contaminar ven, muchísima gente. ahí se ven los dos modelos. Si hay un ejemplo claro de los dos modelos políticos, nos ha ayudado a verlo y a develarlo la pandemia. Estados Unidos, siendo la primera potencia del mundo, tiene más de 6 millones y pico de contagiados, casi 200.000 muertos, no sé si ya habrán llegado a los 200.000 muertos. No he visto la cifra el día de hoy. Y así tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos a Perú, tenemos a Ecuador y así, a Chile. Y en Venezuela, con bloqueo, con sanciones criminales, con robo descarado a la nación, está la Comisión Presidencial para nuestro sistema de salud, para la prevención del COVID,
dando una batalla gloriosa, y a los médicos, a los médicos, a todo el personal de salud, a las médicas, nuestro abrazo, nuestro amor incondicional. Lamentamos profundamente la muerte de cualquier venezolano y especialmente la muerte de los que están un servidor al servicio de todos, de los médicos y médicas que han fallecido también por esta terrible pandemia. Entonces ahí está el modelo, un modelo que te tiende la mano, que te ayuda, que te da seguridad social, y un modelo que pretende destruir, privatizar, más claro imposible. Y aquí tenemos la Constitución para defendernos, y que cada golpe que nos dan, nosotros, bueno, nos defendemos y avanzamos. Nosotros vamos a tener que irnos a un corte. Tú conoces mejor que yo estos mecanismos de corte. ¿Se pondrá brava la presidenta? No lo sé, pero si se pone brava no nos vamos a enterar. Un saludo, Marlene. Nosotros vamos a un corte, pero vamos a seguir profundizando sobre todo en algunos elementos que estás desarrollando en este segmento, que es el elemento primero de cómo, qué principios nos están motivando para ir al proceso electoral. Y vamos a hablar de algunas características de las elecciones en el próximo segmento con Winston Vallenilla, porque es muy importante que además la gente entienda que estamos muy fortalecidos con nuestro sistema electoral, no solamente por los acuerdos que se llegaron, sino porque siempre hemos tenido un sistema extraordinario. Y es importante lo que dijiste, patria es solidaridad. Y sobre eso también vamos a profundizar en el próximo segmento. Nos vemos en La Balanza en un momento con Winston Vallenilla. Estamos de regreso en nuestro programa En La Balanza con nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial, Winston Vallenilla, hoy como candidato a la Asamblea Nacional, postulado por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Winston, tú venías hablando de algo interesante, que es el significado de patria. Patria es solidaridad. Tú lo marcaste muy bien y lo describiste muy bien en el segmento anterior. Y está claro que todos los que van para la Asamblea, todos los candidatos de Gran Polo Patriótico además, tienen encomendada una tarea. No solamente ellos, también todos los candidatos de la oposición deberían tener encomendada la tarea de defender esta Constitución y defender el proyecto republicano de Simón Bolívar, porque eso nos atañe a todos. Seamos socialistas o no, aunque finalmente el proyecto nos lleva hacia el socialismo. El proyecto histórico de Bolívar es un proyecto socialista. Pero nosotros tenemos que valorar o analizar que ustedes como candidatos tienen una tarea y no pueden salir de esa tarea. Es decir, independientemente que la Constitución establece que ustedes tienen que rendir cuentas a sus electores, que tienen prohibición de mandato, que solo se dejan dirigir por su conciencia, la conciencia está aquí arraigada a un proyecto político que se decidió en el 99 por todos y todas los que hacemos vida en esta gran nación bolivariana, y que esta va a ser la guía. Cuéntanos un poco de lo que dijo el presidente. Yo no sé si tengo a tiro un video y nos permiten ver, aunque sea 2 minutos, de las palabras del presidente Nicolás Maduro ayer haciendo la presentación de los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Yo le voy a pedir al director que nos deje este video del presidente de la República, Nicolás Maduro, para analizar en el siguiente con nuestro invitado. Le quiero dar las gracias a ustedes, hombres y mujeres del Gran Polo Patriótico, por su lealtad, por su amistad, por su hermandad, por todo su apoyo y por esta unión hermosa. Quiero darle las gracias al PPT, a Alianza para el Cambio, a la UPB, a los Tupamaros, al MEP, ahora a Podemos, al Movimiento Somos Venezuela y al Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias, Gran Polo Patriótico, por su lealtad, por su unión, por su amor, por su apoyo. Gracias por su comprensión. Es muy fácil justificar
Es muy fácil, sería muy fácil justificar argumentos para la división, para el divisionismo, para tratar de debilitar las fuerzas revolucionarias. Pero en una situación como esta, lo que hemos encontrado es la unión del 99.99% del bloque histórico del movimiento popular y de la verdadera Alianza Popular Revolucionaria de Venezuela. La unión del bloque histórico. La unión del bloque histórico. En la teoría, en la práctica, en la crítica, en la autocrítica, la unión en el aprendizaje diario, la unión en la resistencia, la unión permanente, la unión para ir hacia un gran cambio. Dice la consigna, ven, vamos juntos, ven, vamos juntas, ven, vamos a un gran cambio. Ha llegado una hora especial. Estas elecciones el 6 de diciembre nos convocan a una batalla histórica. Son unas elecciones históricas. Y aquí en Venezuela no va a decidir Donald Trump. Aquí en Venezuela no va a decidir Iván Duque. Aquí en Venezuela no va a decidir un extranjero, ni un bobolongo traidor a la patria, prófugo a la justicia. Aquí en Venezuela el 6 de diciembre yo convoco a todo el pueblo de Venezuela a decidir y elegir una nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Una nueva Asamblea Nacional para un gran cambio del país. Nuestro país necesita grandes cambios en la economía, pero necesita una mayoría en la Asamblea Nacional que se ponga al frente de esos grandes cambios. Nuestro país necesita rescatar las riquezas en el exterior. Nuestro país necesita una nueva Asamblea Nacional que vaya a rescatar Citgo, que vaya a rescatar el oro en Londres, que vaya a rescatar miles de millones de dólares secuestrados en Europa y en Estados Unidos. Nuestro país necesita una nueva Asamblea Nacional que fije pautas para la recuperación de la industria petrolera, de manera soberana, pero también con nuevas fórmulas de avance. Nuestro país necesita de una nueva Asamblea Nacional que consolide la paz interna, la estabilidad política, que consolide la democracia, que abra las compuertas de la Asamblea Nacional otra vez, como lo hizo Darío Vivas, siempre en su vida, que abra las compuertas de la Asamblea Nacional a la participación soberana, protagónica de los movimientos sociales, de la ciudadanía, del poder popular. Otra vez ver miles de hombres y mujeres traer documentos, propuestas, papelitos, opiniones de una Asamblea Nacional que responda al pueblo de Venezuela y no al gobierno de Estados Unidos. Necesitamos reconstruir la Asamblea Nacional como poder legislativo del país y ponerla al servicio nuevamente del pueblo. Extraordinario, extraordinario todo lo que ahí se dijo, lo que habló el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Un abrazo para el presidente. Fuerza, presidente, que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y a todos los líderes y lideresas de los 554 que van a la Asamblea Nacional como candidatos y candidatas en representación de todos los sectores de la sociedad, lo que hablábamos de esa diversidad, de esa hermosa diversidad, de la pluralidad que tenemos en nuestro país, además con ese nombre, Comando Nacional Darío Vivas. Darío Vivas. Un bonito homenaje a un gran luchador social y además un hombre de mucho compromiso, trayectoria como lo fue Darío. Extraordinario ser humano, tuve la oportunidad de compartir con él, de conocerlo, y bueno, nos queda su ejemplo, ¿no? A nosotros los venezolanos, los luchadores sociales, y difícil superar el ejemplo de Darío y de tantos otros
Además militantes de que la Darío tenía revolución. una característica, es que tenía una fuerza y una juventud que le acompañó hasta la última El batalla. presidente comentó ayer una anécdota sobre Darío Vivas, donde estaban reunidos ellos en un grupo pues, de representantes del gobierno, de los diferentes entes, de la dirigencia política, y entonces había un planteamiento de algún problema y entonces Darío Vivas, en paz descanse, y Dios lo tenga en la gloria, pidió la palabra y cuando habló dijo, ajá, ¿de qué opinas tú, Darío? Bueno, y lo vamos a hacer, esa tarea la vamos a cumplir, la vamos a hacer. ¿Y cómo es eso? Bueno, No, haciéndose. así es. Haciéndose. O sea, ese ejemplo de trabajo, ese ejemplo de lucha, ese ejemplo hacia adelante, mirando hacia el futuro. Yo creo que debemos actuar con perspectiva, adelantándonos a los acontecimientos que se pueden presentar. Como diputado, tenemos una gran tarea. Bueno, primero, recibir las leyes que quiere que promulguemos el electorado. Pero también hay unas leyes que ya están enmarcadas aquí y que hay que desarrollar y que no se han podido desarrollar durante estos últimos 5 años porque la Asamblea ha estado en manos de la derecha al servicio del imperio norteamericano y hay que desarrollarla. Así es. Fortalecer nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación a ser libres. Desarrollar también en lo social Así es. lo pertinente, ¿no? No, además que hemos tenido mucha experiencia reciente de ataques de la Asamblea Legislativa, desde la Asamblea Nacional, respecto a nuestros derechos ya conquistados, por ejemplo, con la ley aquella famosa de propiedad que nos quería pasar nuestras viviendas adjudicadas de la Gran No hay nada Misión más hermoso. a un mercado secundario. Ese aprendizaje le va a servir mucho No hay nada a más ustedes hermoso. para el debate y Así para es. mejorar y reformar algunas de las leyes Claro. y que protejan aún más al pueblo venezolano. Tiene que ser ley constitucional las misiones y grandes misiones para cuidarlas, para protegerlas. Más de 3 millones y pico de viviendas para nuestro pueblo. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Eso es algo hermoso. Ahí es donde sí se ve el vivir bien, el dignificar a nuestro pueblo. Pero es un trabajo de todos los días. Es una construcción, es un sueño. Fíjate que Bolívar decía que los 3 grandes necios eran Cristo, Don Quijote y él, por hacer realidad un sueño. Y aquí estamos nosotros, reinventándonos, construyendo el socialismo, donde muchos, millones están construyendo y algunos pocos destruyendo. Lo que ha servido y para lo que va a servir estos últimos 5 años es no para convencer. Tú me hablabas, pero bueno, ¿qué le vas a decir a aquellos que no van a votar por ti, a los no convencidos? Los no convencidos, nosotros no queremos convencerlos de que sean chavistas. Queremos convencerlos de que sean venezolanos. Que sean patriotas. De que amen a su país, de que amen a la patria, de que no se sumen a que venga ningún gobierno extranjero a decirnos lo que tenemos que hacer, a que el presidente de Venezuela lo eligen los venezolanos por elección popular, por la participación protagónica del pueblo. No esto que se ha visto, que además es tan terrible porque ni siquiera saben escoger a la persona que escogieron para este interinato ficticio y esta farsa que ha lastimado y dañado a todos los venezolanos. Bueno, yo no sé de dónde lo sacaron. Pero bueno, construyeron un mal prospecto, la verdad. Gracias a Dios que en su accionar no han sabido tomar las mejores decisiones. Lo importante es que ahora hay una oposición seria, o que aparenta ser seria, que respeta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sí va a elecciones, que entiende que el debate de las ideas es para construir, para mejorar lo que se tenga que mejorar en beneficio de la colectividad, en beneficio del colectivo. Entonces yo creo que estamos bien. Lo importante es la participación. Así es. Lo importante es entender el momento histórico donde nos estamos jugando el país. Por eso es que invitamos, Winston, a todos los sectores Bueno, a 107 participar. partidos. No. Estamos, aunque
ciertamente como estamos en pandemia, porque eso ha sido uno de los ataques que quisieron tener algunos sectores, bueno, ¿cómo van a llevar adelante? En todas partes del mundo se están llevando elecciones Ha en habido medio de la más de pandemia. 20 elecciones Exacto. en lo que va de este tiempo El único de país que pandemia, más está de 20. retrasando las elecciones con la excusa de la pandemia ha sido Bolivia, que ya sabemos cuáles son los motivos. Pero el resto de los países ha desarrollado sus elecciones con medidas de bioseguridad, que valga decir, yo creo que tú nos cuentes un poco en el próximo segmento, porque nos vamos a tener que ir a un corte, ya me están diciendo que vamos a un corte. Vamos a hablar de las garantías electorales, digamos que lo preliminar que conocemos en medio de la pandemia para llevar adelante este proceso electoral. Pero ya me dijeron a corte. Gracias, nos vamos a un corte y volvemos en la balanza con nuestro invitado Winston Vallenilla. Estamos nuevamente en nuestro programa En la Balanza con nuestro invitado de hoy, Winston Vallenilla. Winston, nosotros ya vamos a entrar al tema electoral, porque es importante que después de todos estos análisis, de todas estas referencias que hemos hecho sobre el diálogo, sobre haber construido un mínimo de unas condiciones que pidió la oposición, porque ya teníamos todas. O sea, estamos en un proceso electoral con más de 14 auditorías preliminares antes del día de la jornada electoral. No es cualquier cosa. En este momento, todas las organizaciones, que son 107 organizaciones con fines políticos participando en estas elecciones rumbo a la Asamblea Nacional, están auditando, presenciando la auditoría de registro electoral. Y firman ahí que están presentes en cada una de esas auditorías, queda la constancia. Bueno, eso pasó, recordemos que en el 2005 que también firmaron todo, pero en el último momento se retiraron porque ellos juegan a veces a la antipolítica, como tú bien dices, a la irracionalidad, perdieron aquel espacio en el 2005 en la Asamblea Nacional, luego lo retomaron en el 2015, pero aquella oportunidad que se retiraron. Y cuando ganaron en el 2015, ganaron con el Consejo Nacional Electoral que estaba antes. Así es. Y nosotros reconocimos, el presidente Nicolás Maduro reconoció el triunfo de la oposición. Y ahora, gracias a la mesa de diálogo, tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Es importante lo que acabas de decir. Recordemos que el cambio de autoridades electorales no correspondía este año, todavía no tenían periodo vencido. Esto fue producto del diálogo, de los acuerdos de la mesa de diálogo nacional, que también eran puntos de la mesa que se había acordado, los puntos que se habían acordado en República Dominicana y que no quisieron firmarlos porque ellos estaban tras el dinero y tras los recursos. Ellos realmente no querían el gobierno. Si no hubiesen hecho política, si hubiesen querido estos sectores, eso se lo digo a la gente de la oposición, yo creo que tú piensas exactamente igual en ese sentido, si hubiesen querido obtener el poder, teniendo una mayoría dentro de la Asamblea Nacional, pudieron haber capitalizado espacios políticos impensables. Es que ha sido un negocio para ellos, ser positivo. oposición ha sido un negocio. Yo creo que ellos quizás no quieren ni siquiera acceder al poder, sino que les ha convenido ser financiados como oposición y no asumir la verdadera responsabilidad de trabajar por la para República. la República. Quiero aprovechar para saludar al Gran Polo Patriótico, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a su presidente, el presidente Nicolás Maduro Moro, a su vicepresidente Diosdado Cabello Rondón, que gracias a Dios se recuperó del COVID y ahí lo vemos fuerte y batallando. Diosdado, te queremos. Y a toda la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, a las VC, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, y también hay que abrazar a los partidos aliados, sí, del Gran Polo. Y también pero hay que recordar que no lo nombramos, lo importante que ha sido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar Policial, que gracias a ellos, bueno, se ha defendido la patria contra todas esas intentonas golpistas. Vladimir Padrino, nuestro abrazo fraternal a todo el alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias por tanto amor a nuestra bella y amada Venezuela. Y a los partidos aliados, por supuesto, saludarlos.
esa alianza perfecta con ese extraordinario nombre Comando Nacional Darío Vivas, con esa extraordinaria consigna, eslogan, que va más allá de una consigna y un eslogan, que es ven, vamos juntos, que habla de lo que queremos, reencuentro, diálogo, construcción en conjunto, fortalecer el Estado, una Venezuela realmente productiva, para resolver gran parte de las carencias y problemas que tenemos, aparte de recuperar, porque una de las labores de la Asamblea Nacional es recuperar Citgo, recuperar monómeros, recuperar los 30.000 millones de dólares. Que eso implicaría o impactaría directamente en otros problemas que tenemos graves que tienen que ver con... Recuperar con el oro que se robaron, para invertir eso en el país que lo necesita. Y, mientras tanto también, que ya lo estamos viendo en la agroindustria y en todas las industrias del país, cada quien en sus estados, los gobernadores, los alcaldes, trabajando para hacer una Venezuela productiva, rescatar nuestra industria petrolera y volver a exportar nuestro petróleo, porque somos unos grandes exportadores de petróleo. Entonces, de eso se trata, producir para obtener mayores riquezas, para poder invertir en el proyecto social. Es así. Y eso, y al final el proyecto social va a beneficiar a todos los venezolanos. Entonces, no hay que convencer a los convencidos, no queremos que sean chavistas, queremos que sean venezolanos y que amen a Venezuela y que trabajemos por el bienestar de todos y que nos demos las manos. Tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Está bien, respetemos nuestras convicciones, pero trabajemos ojalá por el país. A esos sectores se les ilumine el camino y puedan madurar, como muchos lo han hecho, de darse cuenta que el proyecto histórico de Bolívar tiene un sentido y que no se trata solamente de ser chavistas, se trata de ser bolivarianos y de ser republicanos, de defender el suelo donde van a nacer nuestros hijos. Bueno, hay una que se ha dicho mucho por ahí, pero por ahí en 1800, Fernando VII, el rey de España, mandó, todos sus barcos, su artillería, su caballería, y en la época colonialista, ¿no? Y querían mandar para pacificar la insurrección acá en nuestro país. Y mandaron a Morillo, Pablo Morillo, el general Pablo Morillo, a pacificar a Sudamérica, acá en Venezuela. Y estuvieron desde 1800 hasta 1810, o desde 1805 hasta 1810, 6 años. Y cuando regresa, Fernando VII le dice, bueno, pero te ganaron unos salvajes. Cuenta en sus memorias el general Pablo Morillo. Y entonces dice que le contesta a su majestad, le dice, su majestad, si usted me da un paez y 100.000 centauros de Apure, 100.000 llaneros de Apure, yo le pongo Europa a sus pies. Esta historia nos convoca a, más allá de una posición política u otra, a dar un paso al frente en la defensa de nuestro país, por amor a Venezuela, con la iluminación de Dios, de Cristo, de todos nuestros santos que nos protegen y nos cuidan. Entender que estamos de paso, la vida es corta y el tiempo es suerte. Tenemos un tiempo que no sabemos cuánto es, pero sí tenemos una generación de relevo. Así. Yo cuando se me presenta, porque estos días me escribió alguien, pásame el teléfono ahí para ver qué fue lo que le respondí. Vamos a ver si me acuerdo. No, espérate, no me lo traigas a ver si me acuerdo. Alguien me preguntó, ¿y cómo te va en estas nuevas tareas que se te presentan, estas nuevas tareas que se te presentan? Y yo dije, la vida me presenta diferentes circunstancias, no fue así exactamente, porque lo escribí en ese momento.
Y yo simplemente me dejo llevar. Yo creo que la vida le habla a uno y que a veces uno se desconecta y no la escucha. Yo creo que la vida nos está hablando a cada uno de los venezolanos y no tenemos que creer todo lo que sale en los medios de comunicación, ni creer todo lo que vemos, ni creer todo lo que dicen, ni repetir gente que repite como loro discursos. O ser revolucionario o venezolano y no sentirlo de verdad. Es momento de sentir. Es momento de abrazarnos, aunque sea de lejitos, así como digo yo. Nos abrazamos aunque sea con un gesto. Por Venezuela, por el país, lo reclama, lo pide a gritos. Dice, ya basta, por favor. Y así le digo a mis hermanos y hermanas venezolanas, a mis vecinos y vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas. Vamos adelante. Venezuela lo pide. Por la familia, por proteger el hogar. Yo antes de cerrar y antes de tu mensaje final, Winston, hay un tema. Ya está dispuesto el Poder Electoral, un nuevo Consejo Nacional Electoral con la doctora Indira Alfonso al frente y el resto de los rectores. Me solidarizo con los rectores que han sido sancionados por el imperio norteamericano y con todos los venezolanos que han sido sancionados por el imperio norteamericano simplemente por respetar la Constitución, por querer a Venezuela, por apoyar un gobierno legítimo, han sido sancionados y son todos los días, entre ellos me incluyo, somos vilipendiados y utilizan toda una maquinaria para desprestigiarnos y para desprestigiar y demonizar la revolución bolivariana. A eso me refería, que todos aquellos que optamos por conciencia, por formación ¿Tú no has sido humanista, sancionada? no, pero Tranquila, en cualquier momento. Tranquila. Yo también Y como voy, todo, voy en esa cola también. Sí. No, más bien sería un... Es un honor. Es un honor. Yo nunca pedí visa, ni he pedido visa para... Es un honor. Para ir para allá. Yo creo que en este momento obviamente vendrán más amenazas, como las sanciones a los rectores, son presiones, porque efectivamente esos son mecanismos de presión que ellos siempre han utilizado con otros países, lo utilizan con la Corte Penal Internacional, que se puede esperar, lo utilizan con nuestro Tribunal Supremo, y ahora lo utilizan antes con los rectores que estaban en el Consejo Electoral, y ahora con estos nuevos rectores comienzan otra vez las amenazas. ¿Tú alguna vez te imaginaste el riesgo que significaba ser bolivariano y además de eso ser chavista? O sea, te planteaste que estar en el camino correcto de la historia tenía además, digamos que, muchos obstáculos que vencer, un gran enemigo que vencer. No me imaginé que iba a ser tan complejo, tan difícil, pero a la vez que te digo esto, cuando veo la complejidad, lo difícil, el ataque personal a la familia, al país, pero veo todo lo que he crecido espiritualmente, laboralmente, intelectualmente, pues los beneficios de ser y de conocer la historia y de vivirla, nacer en estos tiempos del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro Moro, dar esta batalla titánica, esta gesta histórica por la libertad de un pueblo. Oye, me siento afortunado. No importa lo que me han quitado, no importa lo que he sido vilipendiado o golpeado, vale la pena. Pero sí es importante, Winston, y yo creo que ha sido la idea incluso de esta campaña, no ha arrancado la campaña, repito, pero ya uno visualiza en las palabras del presidente Nicolás Maduro y del resto de los líderes y candidatos de la Revolución Bolivariana, entre ellos tú, que fueron presentados recientemente por el presidente, que lo vimos en el video, en el segmento anterior, que efectivamente se está llamando al
a la paz, es otro nuevo llamado a la paz, no solamente a recuperar la Asamblea Nacional como plataforma para desarrollar leyes, hacer el control político, defender la República, para usarla también de plataforma, por lo que tú dijiste, para traernos otra vez a Citgo, a Monómero y dar la pelea que ellos Ni siquiera hemos facilitaron. podido acceder a los créditos que nos corresponde como país por todo este bloqueo criminal y Exactamente. asesino. Bueno, eso no va a cesar porque el problema es que quieren los recursos de Venezuela. Cualquier gobierno que esté en Venezuela, nacionalista, va a ser víctima del bloqueo. Solamente entregando la patria, y eso no lo vamos a hacer jamás, ni lo vamos a permitir jamás, es que realmente... Y por eso tenemos que ir a votar el 6 cesarían de diciembre en la modalidad. Contra viento, lluvia, viento y marea, pues, como Yo dicen. quiero decir algo que es importante. La gente dice, bueno, pero el bloqueo cesaría si se va el presidente Nicolás Maduro, ¿no? El bloqueo no cesaría. Se cambiaría la modalidad. Se apropiarían de los recursos, seguiríamos pasando el mismo trabajo, con el mismo problema salarial, con el mismo sufrimiento. Le echarían la culpa a la revolución Eso, y así estarían durante muchísimos años solamente que mientras ellos ya saquean las riquezas del exactamente, país. o sea, estaríamos en peor situación porque el bloqueo lo transformarían en apropiación ya de todos los recursos y ya ahí sí nos costaría 200 años más levantarnos para poder defender la patria. Nosotros no hemos conquistado nunca ningún otro país. Nosotros los bolivarianos lo que somos libertadores. Así Es ahí la diferencia de los que conquistan y los que liberan. Y el gran liberador de mente, el comandante Chávez. Así es. Y tan sabio fue el comandante Chávez que nos dejó al presidente de La Paz. Nos dejó el plan de la obrero, patria. Nos dejó el plan de la patria el presidente Nicolás Maduro Moro. Saludo a la primera combatiente Cilia Flores y a todos los líderes, Diosdado y todos los líderes, que Tania Díaz, todos los que están ahí en la campaña, Jesús Farías, todos. A Loa Núñez, todos los que están ahí de los diferentes sectores y que van a esta batalla, 554 candidatos. Además, hay más de 14.000 postulados y más de 107 partidos que se han inscrito. O sea que sí se puede. Claro que sí. Y además el Consejo Nacional Electoral ya hemos tenido noticias a través de los medios de comunicación. Sí, porque la están, gente se pregunta lo de la pandemia, cómo sí, va a ser por el tema de la pandemia y del bioseguridad. COVID, cómo es el tema de la bioseguridad. Se están tomando todas las medidas preventivas. Ya están asumiendo cuáles serían los protocolos, revisando con la OMS, con la Comisión Presidencial contra el COVID-19, qué medidas son las apropiadas. Igualmente, las medidas que vendrán de vacunación, que ya anunció el presidente, Nicolás Maduro, dijo que eso también es algo muy todos los positivo. candidatos para la vacuna rusa, la vacuna de nuestra hermana Cuba y la vacuna china. O sea que vamos a tener 3 vacunas aquí los venezolanos para escoger. Que valga decir Amén. también que en medio de estos ataques, el apoyo, la relación que se ha logrado primero con el comandante Chávez, el proyecto de relación sur-sur de los países, de los movimientos, del movimiento de no alineados, o sea, lograr ese otro mundo posible Sí. que ahora continúa. La solidaridad se ha el visto presidente ahí. Nicolás Maduro nos ha permitido la solidaridad de países también bloqueados, Sí, Irán. como Irán y además Cuba, Rusia y Cuba, que son fuertemente bloqueados. China también ha sido víctima de guerra comercial y otras modalidades de sanciones, pero bueno, estamos en un cambio histórico, además acelerado por la pandemia. Tenemos que ir hacia un mayor humanismo, hacia una mayor solidaridad, y también eso es una tarea de la Asamblea Nacional para el siguiente periodo, es buscar consolidar los mecanismos políticos para dirimir las diferencias y hacer justicia, porque eso no se nos puede olvidar. Lo vamos a hacer y hay que trabajar por todos los venezolanos. Yo quisiera, por encima de las diferencias. Un mensaje final, porque ya el director me está diciendo que nos tenemos que retirar, pero quisiera que dejaras un mensaje final. Estamos rumbo a las elecciones del 6 de diciembre, en medio de lo crudo que es la pandemia, en medio de lo crudo y duro que es el bloqueo, pero sin perder la esperanza y sin perder el espíritu que nos mueve, que es el espíritu de Bolívar y Chávez, para recuperar el espacio de la verdadera política. Dios nos proteja, que el árbol de la esperanza deje de florecer, ¿no? Que siempre florezca la esperanza. Eso es la revolución bolivariana, eso es
el socialismo. Bueno, voy como candidato por el Estado Miranda con una gran cantidad de compañeros de los diferentes sectores, de la mujer, de la juventud, de los discapacitados, de la sexodiversidad, de los pescadores. Ahí está representado todos de los empresarios honestos, ahí están representados todos los sectores. Por lista estamos 8 candidatos y hay 11 candidatos nominales. A todos mis compañeros, hermanos y hermanas, bueno, mi abrazo, mi aplauso por esta batalla que nos toca dar, por los mirandinos y mirandinas. Si algo hemos entendido en estos tiempos es que el diálogo, el reencuentro y el trabajo en conjunto por los ciudadanos, por las ciudadanas, por proteger a nuestro pueblo, es lo primordial. Por ejecutar un gobierno regional, estadal, nacional, en favor de todo. Que se acaben los conflictos, que se acaben las pugnas, que se acabe el robo a la nación, que se acabe la injerencia, que se acaben las sanciones, que nos devuelvan lo que es nuestro y a trabajar, trabajo, trabajo y más trabajo por el beneficio de todos los venezolanos y venezolanas. Este es el mejor país del mundo. Yo me siento feliz de haber nacido en esta patria de Simón Bolívar. Sintámonos orgullosos de ser bolivarianos. Ahí vimos cuando hacían estas marchas ahí en las Mercedes, la bandera de Estados Unidos, personas disfrazadas del Capitán América o de cualquier héroe de estos de fantasía, héroes de fantasía. Nuestros héroes son reales, son verdaderos. Debemos aprender a amar y querer y respetar nuestra historia. A veces en el pasado histórico hay mucho futuro. Nos espera el futuro por Venezuela, un futuro próspero, un futuro de hermandad, de entreayudarnos, de trabajo, de recuperación económica. Eso es lo que nos espera. Y para que eso sea posible, todos debemos ir el 6 de diciembre a expresarnos. Participación masiva, protagónica de todos los sectores. Democracia, democracia, democracia. Respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los quiero mucho. Un ciudadano. Nunca he pretendido cargos o poder alguno. Las cosas que he querido lograr como ser humano, como persona, las he logrado. Mis anhelos como profesional, lo logré. Mis anhelos familiares, los he logrado. Una hermosa familia, una hermosa mujer, unos hermosos hijos. ¿Qué le falta a Winston Vallenilla? Bueno, yo lo que he hecho es atender al llamado que me hace mi país, que me hace la patria. Y servir. No hay nada más hermoso que servir, sin pretensiones personales. Así que vayamos de la mano por nuestro país. Ven, ven, epa, ven acá, vente. Vamos juntos, por amor a Venezuela. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y a trabajar, a trabajar. Cero peleas, cero conflicto, cero pugnas. Rescatar la institucionalidad de la Asamblea Nacional para el servicio de la familia. Y nuestra familia es Venezuela. Gracias, Winston, por habernos acompañado en este programa En la Balanza. A todos ustedes, a nuestros héroes que están en primera fila defendiéndonos de la pandemia del COVID, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de guardia, personal que está apoyando auxiliarmente en los hospitales, en los centros de salud. Un gran abrazo por la gran lucha que están dando a todos nuestros líderes y lideresas de la revolución. Unidad, unidad, unidad. Seguimos en batalla, hay mucho que hacer todavía. Ahora es que falta para construir el sueño de Bolívar y Chávez, y tenemos el proyecto histórico todavía en camino de su definitiva construcción. Gracias a todos, gracias Winston. Gracias, Nos Jorge. vemos el próximo programa En la Balanza.